Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos predicar su palabra. Y agradecido al Señor porque hoy es domingo y es un domingo especial porque podemos reunirnos en su nombre, escuchar su palabra, reunirse en familia. Y les animo para que puedan cantarle al Señor, tener su tiempo de adoración, de alabar a nuestro Padre Celestial y también escuchar la predicación que el Señor ha puesto en el corazón de este siervo. Hoy ya domingo 25 de octubre del 2020. Así que seguimos predicando en la carta de Primera de Pedro, ya terminando el capítulo 2. Pero queremos saludar en esta mañana, siempre un saludo de parte del pastor y de la hermana Clara. Y seguimos orando también por su nietecita Gabrielita, que estuvo hospitalizada. Sabemos que Dios está obrando grandemente en esta bebecita, sus padres orando por ella, nosotros como iglesia orando también por ella, orando por sus padres, por su hermanito Josías también. Saludos también a la iglesia Vida en Cristo. Damos gracias a Dios por cada miembro de nuestra iglesia Vida en Cristo. Una bendición especial para cada uno de ellos. Y estamos agradecidos y muy gozosos primeramente a nuestro Dios y al Señor por la bolsa de comida enviada por nuestros hermanos que están afuera del país. El pastor en la semana pasada, tiempo de que él predicó, él mencionó a los hermanos que estuvieron involucrados en esta hermosa ofrenda que recibimos. Y damos gracias a Dios también por los hermanos que estuvieron involucrados aquí en Venezuela, especialmente aquí en Puerto Ordaz. Vimos caras contentas, gozosas y que fueron de bendición para cada uno de nosotros. Seguimos orando por los enfermos, por su recuperación. Algunos han estado enfermitos, algunos se han recuperado. Damos gracias al Señor por eso. Seguimos orando por los misioneros, orando por los ministerios que estamos realizando en nuestra iglesia. Seguimos orando por el Instituto Bíblico Bautista de Venezuela y damos gracias a Dios por el apoyo del seminario allá en España. Estamos viendo una materia a través de Zoom, 5 hermanos de nuestra iglesia, de la iglesia Vida en Cristo, y bueno, tenemos una bonita relación con el seminario, el Instituto Bíblico, y estamos aprendiendo en esta materia que es hermenéutica. Vamos a ver, ya estamos terminando hermenéutica 1 y vamos a seguir estudiando hermenéutica 2. Seguimos orando por los discipulados que estamos haciendo con los nuevos convertidos. También por las clases de los niños que están llevando los hermanos, las hermanas. Las clases de OANSA. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Adriana, que está pendiente de enviar las clases. Y bueno, una gran responsabilidad para los padres en esta enseñanza de este material hermoso que están aprendiendo y recibiendo. También la clase de los jóvenes que está llevando nuestro hermano Alejandro Valladares, un tema muy importante para cada creyente, que es la oración. Orar sin cesar. Qué importante es orar al Señor y tener esa conversación con nuestro Dios, poner nuestras peticiones y también dar gracias por las bendiciones que nos da cada día. También estamos haciendo trabajos en el templo. Damos gracias a Dios por lo que estamos haciendo. Queremos día a día prepararnos para cuando volvamos a congregarnos. Y esperemos que sea muy pronto. Por ahí se escuchan buenas noticias, pero seguimos esperando y orando. Hermanos, tengan paciencia. Pronto nos vamos a congregar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también seguimos orando por la visitación. Bueno, como hemos estado viendo aquí en Puerto Ordaz y en Venezuela, pues ha bajado la curva de contagios y hemos salido a visitar a algunos hermanos, pero siguiendo los protocolos, siendo muy prudentes.
Sabemos que en la situación en otros países, hemos visto que en Europa han llegado los rebrotes, también en Estados Unidos, y sabemos que posiblemente aquí en Venezuela también va a venir rebrotes, posiblemente en 2 meses, 3 meses. Pero mientras tanto que han bajado, hemos visitado a algunos hermanos, como ya dije, siendo muy prudentes. Damos gracias a todos los hermanos que nos apoyan en oración y con ofrendas. Seguimos estudiando. Primera de Pedro. Y estamos ya finalizando el capítulo 2. Y vamos a leer allí versículos del 18 al 25. Y el 18 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición, cuando padecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermoso pasaje, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a aprender lo que quiere decirnos en esta mañana nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tenerla en nuestras manos y poder estudiarla, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes, no solamente a estudiarla, no solamente aprenderla, sino también, Señor, aplicarla en nuestra vida, que es lo que le agrada a nuestro Dios. Te pido, Señor, que me ayudes a mí, a este siervo que tú has llamado para predicar las buenas nuevas y predicar lo que enseña las Escrituras. Te pido que pueda predicar con claridad, Señor, que pueda ser entendible para mis hermanos y cada persona que tenga la oportunidad de escuchar esta predicación. Gracias, Señor, porque en esta semana, en la preparación de esta enseñanza, tú me has ayudado, Padre. Me has enseñado tantas cosas, Señor, y me has puesto para poder, Padre, ser ejemplo, como vamos a ver en el título en esta mañana. Oh, Señor, gracias te damos y nos ponemos en tus manos. Pero también te doy gracias por el equipo de trabajo, Padre, que me está ayudando. Hermano Alexi, Melanie, mi esposa. Oh, Señor, gracias, Señor, porque prácticamente sin ellos no pudiera cumplir con esta labor. Gracias, Señor, te damos y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que vemos el título de la predicación en esta mañana, en Primera de Pedro 2, del 18 al 25, sigue el ejemplo de Jesús. Y yo creo que este título nos lleva a una gran responsabilidad, porque realmente Jesús fue un gran ejemplo, no solamente para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, sino fue un gran ejemplo y es un gran ejemplo para la humanidad. Podemos introducir el tema en esta mañana. En la predicación anterior
hablamos de instrucciones prácticas para el creyente y ustedes pueden recordar un poquito de que hablamos que debemos sujetarnos a las autoridades, aún siendo malas. Y recordamos también que hablamos del ejemplo de Pablo, que él se sujetó a las autoridades de Roma cuando ellos no eran muy fáciles, pero Pablo estaba más pendiente de predicar la palabra de Dios que estar pendiente del que estaba gobernando. Y es nuestra labor también de estar más pendiente en las cosas que el Señor nos ha llamado. Hablamos también de que andamos de paso en esta tierra, lo vimos en la predicación pasada, que debemos ser buenos ciudadanos. Y bueno, aquí tiene que ver con el ejemplo. Ser buenos ciudadanos es seguir el ejemplo de Jesús y hacer el bien, porque es la voluntad de Dios. Eso lo vimos en la predicación pasada. Hoy seguimos con más instrucciones que Pedro nos deja en esta carta. Nos deja en su carta para vivir una vida cristiana agradable a Dios. Y ese es el tema, de que nosotros podamos agradar a nuestro Dios, agradar a nuestro Padre Celestial. Y ese es una meta que debemos cumplir y lo vamos a ver en esta mañana. Recordamos nuevamente que Pedro escribió esta carta a creyentes que estaban expatriados y en dispersión y posiblemente estaban siendo perseguidos porque ellos estaban predicando del Señor Jesucristo. Y fue el gran deber y la gran responsabilidad de Pedro de escribir esta carta para ayudarles donde estaban y lo que estaban haciendo, para que entendieran de que tenían que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estas instrucciones son pertinentes también para nosotros en este tiempo. Sabemos que la carta fue escrita para estas personas, creyentes, pero esta carta también es escrita para cada uno de nosotros que también hemos creído en Cristo como único y necesario Salvador. Sigue el ejemplo de Jesús. Yo quiero que tengan eso en la mente. En esta semana, en este mes, finalizando el año, sigue el ejemplo de Jesús. Y lo vamos a ver, porque si es verdad, el Señor fue un gran ejemplo. El Señor Jesús es un gran ejemplo. En primer lugar, sigue el ejemplo de Jesús sometiéndose, y lo vemos en el versículo 18 al 21, pero vamos a leer la nueva versión internacional en esos pasajes. Dice: criados, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los que maltratan por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Para eso fueron llamados ustedes. Para eso fui llamado yo. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. El punto A, como hemos leído, sometiéndose ¿a quién? A los buenos y a los malos. En Efesios 6, Pablo también hace referencia con respecto a este tema. Y sabemos, hermanos, que en ese tiempo, por supuesto, existía la esclavitud. Y los esclavos tenían que servir a sus amos. Pero en ese tiempo los esclavos creyeron en Cristo, pero también los amos creyeron en Cristo. Pero aquí Pablo y también Pedro les enseñaba, ok, ahora son creyentes, los amos son creyentes, los esclavos son creyentes, pero sigan sometiéndose a sus amos. Aquí en Efesios 6, 5, 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso le estaba diciendo Pablo, tanto a los amos
como también a los esclavos. Y bueno, por supuesto que es pertinente para nosotros. Y más que todo, bueno, lo vamos a ver más adelante con respecto a nuestros trabajos. A veces podemos decir, bueno, si está el jefe ahí cerca, nos comportamos a la maravilla, pero el jefe sale un momentico y ya no somos los mismos. Y eso no debe ser así. Pero lo vamos a ver con más claridad más adelante. También en Lucas 6, 32 al 34 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ve la comparación que hace Lucas aquí, y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, de que ¿qué mérito tiene? Porque los pecadores también lo hacen. Entonces, nosotros debemos ser diferentes. Pedro, en esta carta, exhorta a los creyentes que deben, en todo momento y lugar, dar testimonio como cristianos. Nosotros, hermanos, debemos dar testimonio que somos hijos de Dios. En cada sitio que vayamos y estemos y donde trabajemos, comportarnos con sumisión y obediencia. Y ellos, como no creyentes, inconversos, deben ver la diferencia en nosotros. No solo con los amos comprensibles, como dice Pedro, y dóciles, sino también los que son duros y difíciles. Pero vemos en esto que para nosotros, porque ese fue en ese tiempo, y ya lo mencioné, era una lucha entre los amos y los esclavos. En este tiempo, por supuesto, ya prácticamente está abolida la esclavitud en una forma general en el mundo. Pero en este tiempo vemos que no se trata de esclavitud, sino como empleados de un trabajo posiblemente. O el trato con el supervisor también puede ser. Y en el caso de los jóvenes, con sus maestros, con sus profesores, con su director, el director del colegio o de la universidad. Ese es el tema que es pertinente para cada uno de nosotros. Así que si nosotros tenemos jefes que no son afables, no son tan buenos, ¿qué debemos hacer? ¿Caerle encima? Debemos ser sumisos porque el Señor nos llama a ser sumisos. El punto B, para ser aprobados por Dios. Y si nosotros nos sometemos y nos sometemos así sean buenos y malos, aquí vemos que vamos a ser aprobados por Dios. Y qué maravilloso, hermanos, de que nosotros nos sintamos aprobados por Dios, que Él siempre tiene una forma de expresarnos, de expresarse hacia nosotros y decirnos de que realmente está complacido por lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos obrando. Y qué bueno sentirnos bien con nuestro Dios y, como dice, ser aprobados por Dios. En Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte, del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no podemos olvidar, hermanos, de que nosotros somos peregrinos aquí. Pedro lo mencionó y lo vimos en la predicación pasada. Estamos de paso y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también podamos ser ejemplo a otros. Esto de que nosotros podamos ser ejemplo, esto merece los elogios de Dios. Yo puedo recordar hace tiempo atrás, podría irme a unos 8 o tal vez 10 años atrás. No tenía mucho tiempo como creyente, pero me sucedió algo interesante y yo se lo quiero contar en esta mañana. Yo trabajaba en el laboratorio y fui a la farmacia que quedaba al lado de donde trabajaba en el laboratorio. Yo fui a comprar un medicamento allí, pero
la farmacéutica no me atendió bien. Parece que no le caí bien. No sé por qué. Eso puede suceder. Y no me atendió muy mal. Prácticamente ni me atendió. Y yo salí prácticamente, bueno, mal de ese sitio. Y lo que venía en mi mente, porque uno como ser humano, uno lo que quiere es la venganza. Y no me pueden decir que no. Y yo decía, ella va a caer más adelante. Seguro que ella me va a necesitar algún día. Y eso es lo que yo pensaba. Pero el Señor siempre piensa de otra manera. Pasó el tiempo y esa misma señora que no me atendió muy bien en la farmacia, le tocó ir al laboratorio. ¿Y quién la atendió? Fui yo que la atendí. Como creyente, ¿qué debo hacer? ¿Qué me pueden decir ustedes? Como humano, yo pude haber dicho, ay, este es el momento. Este es el momento que yo me voy a vengar de ella. Pero ahí es cuando el Señor obra. El Espíritu Santo que mora en nosotros es que nos hace ser el bien. ¿Qué pasó con esa señora? Pues esa señora fue la mejor que yo atendí. Porque el Señor me redarguyó y me dijo, con la forma de que Él habla a través del Espíritu Santo, de que no debo pagar mal por mal. Esa señora salió contenta del laboratorio porque yo la atendí muy bien. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso dice aquí que como nosotros nos comportamos, eso merece elogios de Dios. Y eso quiere de cada hijo suyo. Debemos sufrir haciendo lo bueno, no lo malo. Y eso me recuerda también las colas de gasolina, hermanos. Estamos pasándolas difíciles. Y bueno, después, y eso fue hace poco, hace como 2 semanas atrás, también hubo el mismo comportamiento de una señora que hace las listas. Y yo dije, oye, ¿cómo es posible que esas personas sean así y traten mal a las personas? Y me llegó otra vez a la mente, esa va a caer algún día me va a necesitar algo de mí. Pero el Señor igualmente me redarguyó. Y entiendo de que a pesar de que nos pueden hacer cosas malas, nosotros no estamos para vengarnos de ellos. Nosotros estamos es para agradar a Dios. Y como dicen algunos, bueno, si aquel se colió, yo también me coleo. Y no es así. El creyente no debe vivir así en esta vida, sino siempre cumplir lo que Dios le agrada. Pedro dice que soportar la conducta de los amos difíciles merece aprobación. Soportar las personas difíciles merece aprobación. Claro que sí, como hijos suyos. La palabra aprobación en griego es charis, que significa un favor. Y esto viene de Dios. Y puedo recordar, mi mamá lo decía mucho. Y decía, con el favor de Dios, tal cosa. Con el favor de Dios, te vas a graduar en la universidad. Con el favor de Dios, te vas a casar. Con el favor de Dios. Y bueno, puedo entender que es con la aprobación de Dios, que es el término charis. Y eso es, el Señor quiere que nosotros seamos aprobados por Él, que llevemos vidas que Él apruebe y que Él le agrade. Vale la pena, hermanos, sufrir injustamente cuando tenemos recompensa de nuestro Dios. Podemos sufrir injustamente, pero el Señor nos va a recompensar. Y sabemos que nosotros no debemos pagar mal por mal. Nosotros no debemos vengarnos. Nosotros debemos dejar la justicia. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Fuimos llamados para sufrir haciendo el bien. Y Jesús es el ejemplo a seguir. Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Acaso Él no sufrió? ¿Acaso Él no lo golpearon? ¿Acaso Él no fue a la cruz? Y lo vamos a ver en el segundo punto. Para esto fueron llamados también, al finalizar de este punto, el punto B dice, es un indicativo aoristo pasivo, lo leímos hace ratico. Para esto fueron llamados ustedes, fuimos llamados nosotros. En el contexto, la frase significa que los creyentes fueron llamados a emular la vida de Jesús.
nosotros fuimos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos conocerle más. Por eso debemos aprender más de su palabra, cómo él anduvo cuando estuvo en la tierra, cuáles fueron sus enseñanzas, cómo él hablaba a los demás, cómo él estaba en contra de la injusticia, cómo él ayudaba a las personas, cómo él daba frutos y enseñaba. Qué maravilloso como él enseñaba la doctrina de nuestro Padre Celestial y de su Padre Celestial. Entonces nosotros debemos emular la vida de Jesús, que trae gloria y salvación a la humanidad. Sabemos, hermanos, que hay algunos creyentes que han estado en nuestras vidas, que han sido ejemplos. Por supuesto, estamos hablando del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo a seguir. Pero sí han habido hermanos a nuestro alrededor que han sido ejemplos para nosotros seguir creciendo en la vida cristiana. Y hay una hermana, una tía que yo quiero mucho, mi esposa queremos mucho. Yo creo que ella fue muy importante en que nosotros podamos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ella lleva una vida donde ella ama al Señor. Cuando la conocimos por primera vez, la visitamos en Valencia, nosotros notamos a una persona diferente. Ella solo hablaba de Dios y ella nos animaba y nos entusiasmaba y nos decía: no, tienes que confiar en Dios, tienes que tener fe, tienes que buscar de Dios, Él te va a ayudar. Y eso nos ayudó a nosotros a entender de que eso que ella tenía, nosotros también lo necesitamos. Damos gracias a Dios porque pudimos hablar con ella recientemente, la queremos mucho, ha sido de bendición para nosotros, para mi esposa y para mí, y ese fue un punto de ejemplo para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios y el Señor Jesucristo de nosotros, que podamos nosotros ser ejemplo a los demás para que ellos también lleguen al Señor. Ser ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jesús, pero nosotros siendo ejemplo a los demás para que ellos vengan y puedan conocer a Cristo como único y necesario Salvador. El punto número 2 dice: siguiendo sus pisadas. Versículos del 21b al 25. Lo vamos a leer ahí, la Nueva Versión Internacional. Dice: porque Cristo sufrió por ustedes, por mí también, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Qué interesante, porque a veces nosotros queremos insultar al que me insulta, pero el Señor no hizo eso. Cuando padecía, no amenazaba, sino se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y que cuida de sus vidas. Qué hermoso pasaje ahí en la Nueva Versión Internacional. Y vemos el punto A: padeciendo con Cristo. El Señor nos ha llamado para padecer con Cristo. Nosotros estamos para padecer con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en el tiempo que nosotros padecemos, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. En Hebreos 12:2, y muchos se saben este pasaje, muy hermoso, y animo para que se lo aprendan. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para esto hemos sido llamados, hermanos, para tener el privilegio de sufrir por él. Sufrimos por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Pablo dijo que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza, la fortaleza, el valor viene de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones
y de nuestro Padre Celestial. Estamos pasando situaciones difíciles. Sí, en Venezuela pasamos situaciones difíciles. Pasamos situaciones difíciles con la pandemia también. Estamos en cuarentena, no nos podemos congregar, pero el Señor nos ha fortalecido en este tiempo y le damos gracias a Dios porque está con nosotros. Y hasta este día el Señor no nos ha desamparado y Él nos ha ayudado en todo y ha provisto para todas nuestras necesidades. Así obra nuestro gran Dios. Pero también en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, tenga cuidado. Por ahí el evangelio que predican algunos diciendo de que vas a tener prosperidad, de que vas a ser feliz, eso no es verdad. El Señor nos ha llamado a padecer con Él, a sufrir con Él también. Pero también el Señor nos ha llamado para tener grandes bendiciones en Él. Y cuando Él quiere darnos cosas, ya sean espirituales, ya sean económicas, ya sean de familia y todo, Él lo va a hacer a su debido tiempo. Pero lo importante es que entendamos el verdadero evangelio predicado por nuestro Señor. El verbo dejándonos está en participio presente y significa dejar en pos de sí, algo que queda señalado. El Señor Jesús sufrió por nosotros y Él dejó su ejemplo en nosotros. Dejar en pos de sí es que Él fue señalado y fue conocido no solamente por los que hemos creído en Él, sino también por la humanidad. Aún, hermanos, los musulmanes creen en Jesús. No creen en Jesús como Hijo de Dios. Y no creen en Jesús como Dios. Eso lo entendemos. Pero sí creen que existió Jesús y que Jesús fue un gran profeta y un gran maestro. Aún ellos creen de que existió este gran hombre. Pero nosotros creemos de que Él es Dios, que Él es Hijo de Dios y que Él nos dio la salvación. Eso lo creemos y eso es la verdad, porque la palabra de Dios lo enseña. Marcado de forma que es imposible de equivocarse. Jesús dejó su ejemplo y Él no se equivocó. Él dejó el ejemplo de una vez y para siempre, porque Él murió por nosotros. Él fue resucitado y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Por eso nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También usa el verbo sigais. Dice, es un compuesto en griego que es epapolueteo, que significa seguir muy de cerca, como poniendo los pies directamente en las huellas del otro. ¿Qué significa eso? Es que si Jesús vino a esta tierra y caminó y dejó los pasos, nosotros debemos poner esas pisadas que Él dejó, nosotros poner esas pisadas ahí mismo para seguir sus pisadas, como hemos visto. Eso significa siguiendo su ejemplo. El punto B, dejando el pecado. Jesús era un cordero sin mancilla y sin defecto. Jesús no pecó. No hubo pecado en Él. Jesús no faltó ni de obra ni de palabra. Al contrario, siempre hizo el bien. Jesús no mereció sufrir por sí mismo, porque no pecó, pero sufrió y pudo llevar los pecados ajenos. Llevó el pecado suyo y el pecado mío. Y de cada una de las personas, Él llevó ese pecado ahí en la cruz del Calvario. Nosotros, como sus hijos, teniendo a Jesús como ejemplo, debemos desechar el pecado, hermanos, y debemos huir de la tentación. El pastor estuvo predicando sobre eso en cuanto a Santiago, con respecto a la concupiscencia que está en cada persona.
Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Huir del pecado, huir de la tentación. Porque tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él no hubo pecado, pero Él fue tentado. Y eso es una de las cosas que Él nos enseñó, que sí fue tentado, pero en Él no hubo pecado. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran carrera, hermanos, por correr. Y doy gracias al Señor por esta carrera hermosa que el Señor nos ha dado. El camino de la santificación, hemos enseñado sobre eso. Es una gran carrera, pero es una carrera muy difícil y no podemos hacerlo solo. Tenemos que tener la ayuda de nuestro Señor. Y Él nos quiere ayudar, pero también Él los quiere usar. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, ser usados por nuestro Señor Jesucristo, pero también seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. También en Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos el ejemplo de Jesús, no pecó, fue tentado, no pecó. Nosotros, ¿cómo podemos perseverar en el pecado? Y pensar que la gracia va a abundar porque pecamos y pecamos. No, dice allí, en ninguna manera, por lo que hemos muerto al pecado, porque hemos creído en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo viviremos aún en el pecado? El punto C, dejando que actúe la justicia de Dios. Y ya hablamos un poquito sobre eso. Hablamos de que nosotros no debemos de estar vengándonos, debemos dejar la justicia de Dios, que la justicia de Dios actúe. Ahí lo vemos en Isaías 53:7, y ese capítulo es hermoso porque habla de lo que Jesucristo sufrió por la humanidad. Y vemos que en Isaías fue una profecía de lo que Cristo iba a sufrir en el futuro. Y tal como Isaías lo enseñó, el profeta Isaías, tal como él lo dijo, así ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Dice ahí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús sabía que Dios haría justicia en el momento indicado, y realmente Él hizo justicia. Porque el Señor Jesucristo, ¿dónde está? Está en el cielo con su Padre Celestial. Y el cometido o el propósito de venir aquí en la tierra, Él lo cumplió desde que comenzó, desde que nació allí en Belén, hasta que murió ahí en el Calvario. Hasta que murió y luego resucitó y ascendió a los cielos. Él cumplió totalmente con lo que le había mandado el Padre Celestial. Y por eso ahí tiene el punto 2, dice, siguiendo sus pisadas. Nosotros, hermanos, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el título, sigue el ejemplo de Jesús. El punto D, para vivir en justicia. El mismo Cristo ofreció el sacrificio por nosotros, ya lo hemos dicho. El verbo llevó es un término de carácter sacrificial. Él se sacrificó por nosotros, lo hemos visto en muchas veces. Él cargó los pecados de la humanidad en el madero. La muerte de Jesús no solo tuvo como objeto librarnos de la condenación, sino también que alejarnos del pecado y que viviéramos en justicia. Eso hizo nuestro Señor con nosotros. En 2 Corintios capítulo 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hubo pecado en él. Él cargó nuestros pecados. Y eso fue para justificarnos. Vimos eso también, la justificación.
Cuando creemos en Cristo como único y necesario Salvador, Él nos justifica. Somos declarados justos y no es por nuestra justicia, porque nosotros somos pecadores, es por la justicia de Cristo que ha sido imputada en cada persona que ha creído en Él. Por la herida del Señor fuimos sanados. Un escritor llamado Teodoro, un escritor cristiano, dijo: nuevo y extraño método de curar. El médico sufrió el costo, y aquí habla del Señor Jesucristo, porque Él vino a curar, pero Él sufrió el costo, y el enfermo recibió la curación. Con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros que estábamos enfermos. ¿Por qué estábamos enfermos? Estábamos en pecado delante de Dios. ¿Y por qué estábamos en pecado? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado fue imputado a toda la humanidad y estábamos en enemistad con nuestro Dios. Y Cristo, cuando murió por nosotros, hizo la paz con Dios, y cada uno, cuando creemos, entonces somos justificados y ahora tenemos paz con nuestro Padre Celestial. Pero Él tuvo que sufrir y nosotros fuimos curados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El punto es, volviendo a Cristo el pastor. En Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, en este tiempo observamos que Isaías escribió esto hace muchos años atrás, y antes de que ocurriera lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Isaías dice que todos estaban descarriados, pero en este tiempo uno ve que muchas personas andan descarriadas, y eso me refiero es que andan envueltas en pecado y en tinieblas, en brujería, superchería, en toda clase de pecado. Y lo que da es tristeza, y sabemos que Dios está triste, pero Él quiere que ninguno perezca. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros hemos sido llamados también para que nosotros podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, seguir el ejemplo de Jesús y hablar de que Jesús puede salvar y traer a esas personas descarriadas y que vengan al Señor. Dice, estábamos como ovejas sin pastor. Nosotros estamos como ovejas sin pastor. Y bueno, yo no sé cómo se comporta una oveja sin pastor porque no lo he visto, pero sí me han dicho que cuando no está el pastor, las ovejas están como locas y no saben a dónde ir. Y por eso, así está la humanidad actualmente, como ovejas sin pastor. El retorno del pastor, como dice allí, es en griego epistrepo, que en el Nuevo Testamento es la conversión a Dios. En Hechos 14:15 dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Cuando hablamos de el retorno hacia el pastor, es la conversión. Es la conversión cuando nosotros creemos en Cristo como único necesario Salvador. En esta parte hay muchos pasajes que hablan de la conversión de la persona. Nosotros creemos en Jesucristo, el Señor nos perdona, el Señor nos hace sus hijos y Él comienza una transformación durante un tiempo largo, ese camino de ser transformado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se trata la conversión. Y es estar bajo la guía del pastor. Y ese pastor es Cristo, nuestro gran pastor. Está escrito en aoristo de indicativo pasivo, lo cual da a entender claramente que la conversión, esa palabra conversión o volviendo,
es de la gracia de Dios. Yo fui convertido en ese tiempo, fui convertido por el Señor y Él nos va a transformar. Por último, Pedro termina en el versículo diciendo que Cristo es nuestro pastor y guardián de vuestras almas. ¿Sabe que el pasaje termina pastor y obispo? Y cuando dice pastor y obispo, no es que sean dos títulos, sino que el pastor cumple una función y obispo cumple otra función. O sea que pastor y obispo es lo mismo que es pastor, obispo y anciano. Tres sinónimos de lo que debe hacer un pastor. Y en este caso, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para concluir en esta mañana, hemos visto instrucciones prácticas para nuestras vidas cristianas. La pregunta es, ¿la vamos a practicar en nuestras vidas? Porque ese es el propósito, que el Señor nos deje estas instrucciones prácticas, que la practiquemos cuando sea necesario. Y en este tiempo de muchas dificultades es practicar lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Vamos a practicarla en cada una de nuestras situaciones difíciles que podamos pasar. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, lo hemos dicho muchas veces y el título lo dice, y estar dispuesto a padecer como Él padeció. ¿Estás dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Como tenemos allí la pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? Termino con esto, hermanos, y está este pasaje que nos puede llamar a la reflexión. Mateo 10, 38, que ahí lo tienen. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Estamos pasando momentos difíciles, claro que sí, hermano. Sí, lo estamos pasando. Tenemos dificultades, aún problemas de salud, problemas aquí en Venezuela. Pero el Señor nos ayuda en momentos difíciles. Aún cuando estamos padeciendo, Él está con nosotros. Y aquí podemos ver el bosquejo que hemos predicado, que tenemos aquí. Sigue el ejemplo de Jesús. Hermano, yo le animo para que en este tiempo, ya finalizando el año, estamos en octubre, estamos a mediados de octubre, ya finalizando octubre y nos quedan 2 meses para finalizar el año. Ya viene diciembre. En diciembre es un tiempo de reflexión, aunque uno debe tener un tiempo de reflexión día a día, pero diciembre es porque otra vez vamos a recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Y lo importante es que tengamos en mente, hermanos, que podamos seguir el ejemplo de Jesús. Como hemos visto, vamos a sometiéndonos a los buenos y a los malos, para ser aprobados por Dios, porque Él nos está viendo, Él está cerca viéndonos y observándonos cómo actuamos, qué hacemos, qué decimos, cómo pensamos. Él conoce nuestros corazones, lo hemos visto en otras predicaciones. Pero también sigue el ejemplo de Jesús, siguiendo sus pasos, lo vimos, que las pisadas que el Señor Jesucristo dejó, vamos a seguir esas mismas pisadas. Como dice allí, padeciendo por Cristo, dejando el pecado. Una de las cosas que está causando tanto daño a la humanidad es el pecado. Muchas cosas dicen las personas, pero el pecado ha hecho mella en la humanidad. Aquí en Venezuela el pecado, y posiblemente también en cada creyente el pecado lo ha alejado de Dios. También dice, dejando que actúe la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Si han sido injustos con nosotros, vamos a dejar que la justicia de Dios actúe. Y también para vivir en justicia. Y volviendo a Cristo el pastor. Cuando nos convertimos, volvemos a Cristo el pastor. Hermanos, damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido de su palabra. Y como siempre lo digo, hermanos, es mi gran responsabilidad de hablar de Cristo. Ya hemos visto, sigue el ejemplo de Jesús.
Pero si usted está viendo esta predicación y no ha creído en Cristo, tiene que entender varias cosas. La primera es que tiene que entender de que usted es pecador, porque el pecado de Adán y de Eva ha sido imputado a toda la humanidad. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 también dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ninguno se puede declarar justo delante de Dios. Pero también debe entender de que en la condición de pecado no va a ir al cielo. No deje que las personas le mientan, que religiones le mientan diciendo, no, usted es bueno, usted va a ir al cielo, no se preocupe, no importa lo que usted haga. Dios es bueno y Él es amoroso y Él te va a recibir. Te está mintiendo. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué no es verdad? Porque Dios es justo y es santo. Y por eso, si usted está en pecado, cuando muera en esa condición, va a ir a un infierno literal, porque la palabra de Dios lo enseña. Pero yo le digo que tiene una gran esperanza. Y la gran esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo puede salvar de la condenación y le puede perdonar sus pecados. ¿Qué debe hacer, amigo, amiga que está viendo esta predicación? Tiene que ir a Dios y decirle, Señor, perdóname mis pecados. Yo sé que soy pecador, pecadora. Y quiero creer, yo he creído que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y que no solamente murió, sino que resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna persona, no hay ningún santo, no hay ninguno que lo puede llevar a la presencia de Dios, solamente el Señor Jesucristo. No se deje engañar. Por eso yo le animo. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios le bendiga. Un abrazo grande para la iglesia Vida en Cristo. Y les animo pronto por la ayuda de Dios y por su gracia. Nos vamos a congregar, vamos a estar informando para que pronto nos podamos ver en nuestro hermoso templo y que podamos pasar un buen tiempo compartiendo con nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.